Hola familia, en este momento quiero hablarles de un tema que es necesario de conocer y profundizar y que nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Los ataques de Satanás, puertas abiertas para el enemigo. En este mundo no habitamos solos, vivimos con otros seres ocultos que a nuestra vista no podemos detectar. Además, existen evidencias de las manifestaciones de estos seres ocultos. Podemos preguntarnos, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Dónde habitan? ¿Qué hacen? ¿Dónde podemos encontrar respuestas a todos estos interrogantes? Bueno, quiero dar a conocer algunos acontecimientos que suceden en un pueblo de la región Caribe colombiana, donde las personas son dadas a consultar a los adivinos, a los brujos, a las brujas y a otras tendencias que tienen que ver con el ocultismo. Además, buscan pócimas para la buena suerte y curaciones o buscar males para otras personas como pago de venganza. Allí existen habitantes que, según ellos, tienen el don de ver y hablar con espíritus de personas que ya murieron. Para esa población es algo normal cuando se presentan estos casos, por cuanto esos espíritus dejan mensajes como profecías o premoniciones, como por ejemplo número de loterías, para bendecir y que a las familias que terminan más tarde cumpliéndose. En otras ocasiones terminan realizándoles ritos como misas, porque deducen que estas apariciones significan que esos espíritus están atormentados, que son familiares que necesitan de ser libertados del tormento. Por otro lado, también que por las bendiciones que se cumplieron, les realizan entonces ritos por agradecimiento por ser sus cuidadores y aún más les colocan los nombres de los difuntos a sus hijos por honor a ellos. La Iglesia Católica es una de las nominaciones que participa en estas cosas, porque dicen que son espíritus que han venido del más allá, familiares que están atormentados y lo que piden es misa. Eso es lo que hablan ellos acerca del purgatorio. Bueno, cosas que solo lo hacen ellos. Todo esto nace como producto de la idolatría, por la ignorancia que creen que son enviados por Dios. Para agregar, yo mismo viví algo así siendo niño, donde en cierto momento acostado en la cama se acercó un espíritu, algo en mi dormitorio y tomó el control de mi cuerpo, quebrantándolo con dolores físicos e influenciando un miedo profundo. Y así muchísimas personas pues también son engañadas por estos espíritus, valiéndose de los desánimos que cada persona tiene y dolor de las pérdidas tal vez de un familiar y la ignorancia que tienen las personas. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Has vivido alguna experiencia de estas cosas? ¿O sabes quién está viviendo algo semejante a esto? Está muy claro que no estamos solos, que existen esos espíritus que piensan, actúan y son muy astutos. No sabemos quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus verdaderas intenciones. La Biblia nos revela la verdad de estos seres. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Como primer punto encontramos al diablo, también llamado Satanás, otro de los nombres dado al diablo. Tiene su origen en el cielo donde se llamaba Lucifer, por la cual nos revela la Biblia que era uno de los querubines que tenía una luz resplandeciente, que resplandecía en el trono de Dios. Dios lo creó y más tarde se convirtió en su enemigo, porque se rebeló y fue expulsado al mundo por su maldad. Su orgullo lo llevó a querer ser como su creador, formó una rebelión tomando otros ángeles donde se enfrentó a una batalla en el cielo contra su Dios y los otros ángeles. También encontramos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son estos séquitos que siguen al diablo y que tienen una postura aquí en la tierra, dominios, como lo que es reyes, presidencias, mandatarios, autoridades del mundo, de todos aquellos que no son pertenecientes a Cristo. Estos enemigos de Dios son llamados ángeles caídos, que están organizados por rangos y en lugares específicos para infundir miedo, terror y destrucción. También aparecen en el Nuevo Testamento como demonios, por las cuales algunos dicen que son diferentes que los ángeles caídos, pero en fin, la palabra los declara que son grupos hacedores de maldad. La Biblia nos muestra un pasaje donde nuestro Señor Jesús se encuentra en el desierto y Satanás se encontraba ahí con otras fieras. Veamos lo que dice el texto, Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Allí podemos conocer entonces que son seres que existen y que nosotros no podemos verlos con nuestros ojos. Son esas fieras llamadas ángeles caídos y también existen los ángeles que están al servicio de Dios. Asimismo, estos huestes de maldad siguen buscando personas para que les sirvan, por ejemplo, las brujas, hechiceros, espiritistas, adivinos, magos, agoreros, encantadores, medium y toda persona que vive en la ignorancia de no conocer a Dios. Además, quieren vivir dentro de las personas para disfrutar de las obras malas, especialmente quieren entrar en los creyentes que viven en desobediencia con Dios para que caigan en pecado y sean influenciados por esos espíritus. Es decir, están detrás de aquellos cristianos que viven en desobediencia, que son rebeldes y les manipula sus pensamientos, influyen en sus mentes. Además, también tienen la capacidad de influir en su carnalidad, en su cuerpo. Pues entendemos que aquel que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo y el enemigo no le toca. Pero cuando alguien de los hijos de Dios empieza a caer en un pecado, en una desobediencia, entonces es manipulado por las ideas de estos entes espirituales malignos. Recordemos que la Biblia nos muestra que al principio Satanás se manifestó a Eva y la tentó haciéndola caer. Seguidamente cayó Adán, por la cual entró la maldición al mundo por la desobediencia. Asimismo, Satanás quiso hacer con Jesús, pero fue derrotado. Durante el ministerio de Jesús, los demonios fueron manifestados y conocían quién era Jesús, pero esto no quiere decir que no se habían manifestado anteriormente. Es notorio que una de las doctrinas que el creyente debe conocer y manejar es esta doctrina, por lo cual Dios
nos habla con claridad cómo operan y cómo debemos actuar ante ellos. Veamos algunas manifestaciones de esos espíritus en las personas en el Nuevo Testamento. Tenemos a la mujer con flujo de sangre, el endemoniado gadareno, la mujer encorvada, la hija de la mujer cananea, el joven epiléptico, la mujer con un espíritu de adivinación, las personas que estaban poseídas por demonios y estaban dentro de la sinagoga y muchísimos más que si escudriñamos la Biblia encontramos cómo operan esos demonios en las personas. Especialmente el Evangelio de Marco nos especifica mucho acerca de estos entes malignos. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Satanás ataca a las personas para mantenerlas oprimidas, engañadas y que no busquen a Dios. El motivo de estos ataques es porque Él conoce los deseos de los hombres y se los complace. En ciertos casos, a algunos les da posesiones, a otras personas les da famas, dinero, prestigios, entretenimientos, donde aparentemente prosperan en todo y se sienten felices. Todas estas prebendas tienen un precio que más tarde son cobradas. En cuanto a los hijos de Dios, Satanás busca oportunidad para influir en sus pensamientos y así desviarlos de los verdaderos propósitos de Dios para hacerlos caer y concebir que fracasen, se rindan, pierdan la esperanza y se quejen contra Dios, donde se sientan despreciados, desamparados y tomen las decisiones de apartarse de Dios para volver a sus pasiones antiguas. En otro caso, se sientan sin ganas de vivir y terminen hasta suicidándose. Bueno, para explicar un poquito más esto, el que es hijo de Dios está sellado con el Espíritu, pero él puede llegar a caer en ese estado y puede pensar suicidarse, pero Dios no lo va a dejar. Dios va a hacer todo lo posible para que ese hombre se arrepienta, ese creyente se arrepienta y vuelva al estado en el cual Dios quiere que esté. Hay que tener muy claro que no todas las aflicciones que viven los creyentes son por ataques de Satanás. Pueden ser por situaciones comunes o por enfermedades, pero es Dios quien lo permite. No es que Dios quiere que el creyente pase por estos casos, sino que son necesarios para que los creyentes nosotros todos seamos perfeccionados en la fe y Él sea glorificado. Podemos decir entonces que estos espíritus tienen el poder para manipular los pensamientos de las personas en el momento si se les abre puertas. Hagamos un estudio con el apóstol Pedro. Mateo 16, capítulo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principados sacerdotes, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Analicemos estos dos textos. Primero, Pedro fue iluminado por el Espíritu Santo y más tarde fue influenciado por Satanás. Pero, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo entró Satanás en la mente de Pedro y cómo Jesús lo descubrió? La palabra nos declara que la voluntad de Dios es clara y explícita. Además, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Los judíos sabían que Cristo vendría y tenía que morir en una cruz. Jesús mismo les venía diciendo lo que le acontecería con él y se los explicaba a los apóstoles. Pedro se sintió triste. Parece que aún no comprendía la voluntad de Dios y dio paso para que en su mente entrara el pensamiento del diablo. Jesús claramente discernió que no era Pedro sino Satanás y lo reprendió. Ahora veamos otra ocasión donde Pedro nuevamente se dejó influenciar por Satanás. En aquel momento por la tristeza y en este caso ahora por miedo. Miren el caso en Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero, versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero Pedro le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que ustedes dicen. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se dio cuenta que fue influenciado por el enemigo. ¿Pero por qué motivo? Por miedo. El miedo nos lleva a nosotros a esconder la verdad y a mentir. Está muy claro que nuevamente Pedro le falló al Señor, negándolo 3 veces, y solo se acordó cuando Jesús lo miró, recordando sus palabras donde lo llevó a arrepentirse, sufriendo de dolor por el pecado que había cometido hacia el Señor Jesús. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, maquinando las estrategias para vencer a quien afecta o quien le da lugar para poseer e influenciar porque necesita un lugar donde habitar. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, mis hermanos, esta es la primera parte de este estudio en la cual pues es muy importante conocer, mis hermanos. Conocer, sí, es muy importante conocerlo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Primera parte, los ataques de Satanás, puertas abiertas para el enemigo. La segunda parte quiere decir que les voy a enviar cuáles son esas puertas que nosotros
abrimos esas puertas abiertas y le voy a hablar acerca de la armadura de Dios. Entonces, hasta aquí le dejo esta lectura y que mi Dios me los bendiga y sigan escudriñando la palabra de Dios para vencer cada día al enemigo que tenemos que vencer con la palabra de Dios.